basado en el capítulo 12 de nuestro libro. Así que le invito a, si usted tiene el libro, vaya buscando el capítulo 12 para ver el tema unidad incómoda. Vamos a orar para entonces continuar con nuestra clase de hoy. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por tus cuidados para con nosotros. Gracias por la iglesia. Gracias porque nos has traído hasta aquí, Señor. Mira, aquellos que no pueden venir hoy por las razones del clima o por razón de enfermedad u otra razón, sé tú con ellos también, Señor, en esta noche. Te pedimos sabiduría mientras estudiamos tu palabra. Te pedimos que nos dirijas, Señor, por medio de tu palabra y podamos crecer a través de ella. Solamente a través de tu palabra podemos ser santificados y transformados, Señor. Gracias te damos por cada hermano que está aquí en esta noche. En tu nombre, Jesús, oramos. Te lo pedimos todo. Amén. Hermanos, si usted ya ha notado en las pasadas clases de nuestro libro de texto, Incómodo, el tema de la unidad ha sido un tema que se ha repetido desde la introducción. Desde que se introdujo el libro, ese tema de estar unidos dentro de la incomodidad de lo que tiene que ver la iglesia o el cristianismo, es un tema que se ha repetido mucho. Y hemos visto las imágenes que hay en la Biblia. Recuerdan, hace apenas unas semanas atrás veíamos a Pablo presentándonos el cuerpo, Cristo la cabeza y todo el cuerpo trabajando juntos. Veíamos a Pedro enseñándonos acerca del edificio, donde hay muchas piedritas que van construyendo el edificio para mostrarnos como imágenes de cómo funciona en unidad el cuerpo. Este tema de la unidad es tan importante para Jesús, para la Biblia, que es un tema que se destaca cuando vemos la iglesia en sus orígenes. Siempre que usted recuerda el libro de Hechos, una de las cosas que más se va a destacar de esa iglesia, cuando yo te pregunto así por encima, dame una característica de la iglesia primitiva, piensa, ¿cuál sería? La iglesia primitiva estaba ¿qué? Siempre. Estaba orando y para orar, ¿qué estaban? Juntos. De hecho, compartían, la Biblia nos dice, no va a buscar ese pasaje, ya lo hemos visto en Hechos 2, que ellos estaban unánimes juntos, utilizaban esa terminología. Era una iglesia que estaba junta en una misión. Así que hoy continuaremos con ese tema basado en el capítulo 12, porque es importante la unidad, el desafío y los límites de la unidad. O sea, nos haremos la pregunta, ¿hasta qué punto yo voy a estar unido entonces con un hermano incluso de otra denominación? ¿Cómo yo navego esas aguas? Un tema interesante e importante. Y al final, un buen recordatorio que la unidad siempre va a requerir humildad y amor. Así que vamos, para comenzar a introducir nuestra clase, ir a la escritura, un pasaje que el autor cita en este capítulo. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1. La iglesia de Corintios, mis hermanos, era probablemente la iglesia o una de las iglesias más problemáticas, si queremos llamarlo así, o con más problemas que había. Era una iglesia que tenía muchas situaciones. Eso tú no lo ves necesariamente en la iglesia de Filipo, en la iglesia tesalónica, pero en la iglesia de Corinto, cuando tú estás viendo cómo Pablo le escribe y las cosas que él les escribe, verdaderamente era una iglesia que tenía muchas situaciones, muchos problemas dentro de la misma iglesia. Y miren cómo Pablo comienza a escribirle esta carta. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 3. Acompáñenme allá. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí hay varias cosas en esta introducción que nos llaman la atención. Una es que Pablo se dirige a la iglesia más problemática del Nuevo Testamento, la iglesia que tenía más situaciones. Hermano, pero hay situaciones y situaciones que pueden darse a una iglesia. ¿Usted quiere recordar algunas de las situaciones que pasaban en esta iglesia? Hoy vamos a ver algunas. Pero una de ellas es que no se amaban entre sí. Estaban divididos. Había facciones. Estaban los de Jorge, como veremos ahorita. Los de mi hermano, Hugo. Los de Geraldo. Y así sucesivamente. Habían grupitos. Pero una división grande que se daba dentro de la iglesia. Había inmoralidad sexual. Públicamente. Dentro de la iglesia. O sea, había muchas cosas que se estaban dando allí. Y Pablo confrontó a estos hermanos, para eso escribió la carta. Estos pecados fueron confrontados. Esta gente, cada uno de ellos fueron confrontados. Algunos fueron expulsados de la iglesia.
Y cuando usted ve la carta de Corintios, usted se da cuenta de la obra que estaba ocurriendo allí. Pero sin embargo, a pesar de que era una iglesia con tantos problemas, allí Dios, noten el verso 2, importante, allí Dios tenía ¿qué? Lo básico, Dios tenía una iglesia. Allí Dios tenía un grupo de creyentes. Allí Dios estaba transformando a esa gente. Y recuerden que a esta misma gente de Corintios es que Pablo le dice, oye, antes ustedes eran, y empieza a mencionar una lista. Ustedes eran pecadores inmorales, ustedes eran adúlteros, ustedes eran fornicarios, ustedes eran esto y lo otro. Él le da una lista, eso eran antes. Esta es la misma carta que presenta ese verso que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que este argumento que Pablo le está trayendo a estos hermanos en la iglesia de Corinto es que ustedes vienen de muchos contextos diferentes, cada uno con su pecado, pero si están en Cristo son nuevas criaturas y ahora son una nueva familia. Ahora sí en una nueva comunidad. Ahora se llaman los santos. Y noten que a la iglesia más problemática del Nuevo Testamento se le llame, ahí mismo en el verso 2, los santificados. Esa idea nos recuerda algo muy importante, mi hermano. Y es que Pablo no los estaba mirando a ellos por su realidad física, por ellos mismos, con todos sus problemas que tenían y todavía luchando con el pecado. Pablo en ese momento lo estaba mirando a través de Cristo, porque en Cristo el creyente puede ser llamado el santificado, el santo, el separado, el que es de Dios. Esta iglesia por sí misma no merece ese título. Usted, mi hermano, por sí mismo, usted sabe que usted no merece ese título. Usted no ha relajado con ese nombre de, oye, yo no soy perfecto ni de nombre, con esa idea. O yo no soy santo ni jugando. Hay gente por ahí que dice eso, ni de nombre, ni de apellido. Ese no es mi apellido, yo no soy santo. Entonces, noten que aunque eso es una realidad real en la vida de nosotros, luchando todavía contra el pecado, Pablo les llama a ellos los santificados, los separados. Es la idea que presenta esa palabra santificado. Ustedes fueron separados para formar una nueva comunidad, que es la iglesia, y para estar unidos ahí en esa nueva comunidad. Y aquí entonces hace algo importante ahí al final del verso 2. Ustedes que han sido llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Note lo que está haciendo Pablo con esta iglesia que tenía problemas con la unidad. Esta iglesia tenía problemas para estar unidos uno al otro. Y Pablo va más allá y dice, ¿sabe qué? Dios los ha llamado a santificación a ustedes, y no solamente a ustedes, hay otros lugares, hay otros sitios donde Dios está llamando gente, en Éfeso, en Tesalónica, en cualquier lugar donde invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor de ellos y Él es el Señor nuestro. Y que noten que Pablo está animando a esta iglesia a que vea que ellos deben estar unidos, no solamente ellos, así en ese pequeño edificio que tenían y se reunían, sino que tenían que mirar más allá y saber que tenían una familia más amplia. Donde quiera que había alguien que reconociera que Jesús es el Señor de su vida, esta iglesia de Corinto tenía que decir, oye, esa es familia mía. O sea, en otras palabras, mi hermano, donde quiera que se esté reconociendo el señorío de Cristo, donde haya personas que estén reunidas a una iglesia diciendo, Jesús es el Señor, allí está tu familia. Allí está mi familia, allí están nuestros hermanos. Y Pablo estaba recordándole eso a esta iglesia. De hecho, este concepto de ver la iglesia como una familia, a mí me gusta mucho. Aquí en la página 179 de su libro, el autor comienza el capítulo con una frase. Y antes de seguir, quiero que usted y yo pensemos un poco en esta frase. El autor dice, cuando la iglesia era una familia, ardía en llamas. Escuche bien, él está citando a un profesor del Nuevo Testamento llamado Joseph Ellerman, que escribió esta frase. Cuando la iglesia era una familia, ardía en llamas. ¿Usted cree que se está refiriendo a ese autor con esta pequeña frase? Sí, la obra del Espíritu Santo se veía más visible. ¿Qué más? Sí. Ajá. Sí, gracias por notarlo, importante. Él está haciendo una crítica. Cuando la iglesia era una familia, así es. Él está haciendo una crítica a él mismo, él es un cristiano, a nosotros mismos.
cuando la iglesia era una familia, estaba avivada, ardían llamas. Está usando la imagen de que estaba una iglesia en fuego, una iglesia prendida, una iglesia viva, es la palabra que él está utilizando. Próspera, que Dios estaba haciendo algo allí y era evidente para la gente. Claro, hermano, miren qué importante es esto. Cuando estaba la iglesia, existía la iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia de Hechos, la gente que estaba alrededor sabía que eso era una iglesia y que Dios estaba haciendo algo allí. Era evidente. Bueno, la gente le decía, esta gente está loca. Cuando llegó el Espíritu Santo, ¿qué le dijeron? Que estaban borrachos, ¿se acuerdan? Y una y otra vez pensaban que esta gente era como de otro mundo. Pero noten que el Nuevo Testamento nos da evidencia de que la gente, el mundo, estaba mirando a la iglesia. Porque decía, allí está pasando algo. Allí Dios está obrando con esta gente. Y eso está en llamas allí, eso está prendido. Hermano, la iglesia puede decir eso, o el mundo, perdón, puede decir eso hoy de la iglesia de hoy. General, piensa. ¿Crees tú que el mundo allá afuera que nos está mirando, mira a nuestras iglesias en Puerto Rico y en el mundo, y miran nuestras iglesias, perdón, no puedo emocionarme así, Jorge, tengo que bajar, porque todavía tengo catarro. ¿Crees tú que cuando nos miran de afuera, verdaderamente todavía hoy pueden decir eso, el mundo? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Sí. Bueno, y en términos generales, porque cuando hablamos de la iglesia, recuerden, no solamente hablamos del concepto que la gente literalmente está mirándonos a nosotros, al edificio, y lo que está pasando aquí, estamos hablando de ti. O sea, el que está alrededor tuyo ve que tú estás vivo, que tú estás prendido en llamas, en el buen sentido de la palabra. O sea, de que hay una obra de que Dios verdaderamente está en ti y hay una obra de Dios en ti. ¿Ustedes recuerdan lo que veíamos hace poco los domingos en Miqueas, cuando Dios le dijo al pueblo, yo haré una obra grande y las naciones lo verán? Esa idea que recalcamos ese domingo de que verdaderamente Dios le está diciendo, sabes que la gente, esto va a ser tan evidente. Cuando Dios interviene con alguien, mi hermano, y obra en alguien, eso es evidente al mundo. Eso no se hace en pasillos secretos o en la oscuridad. Porque Dios está dando un testimonio a través de ti, a través de la iglesia. Entonces, noten lo que este autor está diciendo. Cuando la iglesia era una familia, o sea, está haciendo una crítica a que hemos perdido algo en el camino. A que por mucho tiempo sí nos vimos como una familia en el sentido de la unidad. Estar tan unidos que parecemos literalmente hermanos de sangre, familia. Y cuando estábamos tan unidos, la iglesia ardía en llamas, la iglesia estaba viva y el mundo veía eso. Pero qué triste hoy, lo veremos aquí en la clase, porque el autor lo menciona, que cuando el mundo nos ve, ¿qué está viendo? Y muchas veces lo que está viendo es división, lo que está viendo es uno creyéndose mejor que el otro, entre los cristianos, entre las mismas iglesias. Ni se diga, lo menciona el autor aquí, si usted leyó el capítulo, ni se diga de usted entrar a debates en Facebook o Twitter de cristianos. Yo he estado en debates, o he visto debates en Facebook de cristianos, que es muy triste, personas que se llaman a sí mismos cristianos y debaten públicamente ante un mundo que los está viendo. Y la forma en que se tratan ellos. Es muy triste. El mundo nos está viendo. La pregunta es si está viendo al Señor, si está viendo la obra de Dios en nosotros. Así que Pablo por eso le está escribiendo a esta iglesia, para recordarle la importancia de estar unidos, porque esta iglesia, uno de sus problemas principales, usted ya lo sabe, miren lo que dice 1 Corintios,
capítulo 1, versos 10 al 15. ¿Alguien que lo pueda leer? Primera de Corintios 1, verso 10 al 15, sí. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que en ninguno de ustedes he bautizado, sino a Cristo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Gracias. Miren el problema principal que tenía la iglesia. El problema principal que tenía la iglesia en Corinto era que estaban divididos. Y por eso el ánimo de Pablo, la exhortación fue: les ruego que ustedes hablen una misma cosa, que no haya entre ustedes divisiones, que estén perfectamente unidos. Noten el adjetivo, perfectamente unidos. Esto no es una unidad parcial, no es una unidad momentánea, es una unidad perfecta, es una unidad completa. De hecho, la palabra griega que aparece ahí es la palabra que usaban los médicos de la época para hablar de cuando tú te rompías un hueso o una articulación y la trataban de poner una con la otra para que pegara y estuviera perfectamente unida. Porque solamente cuando esos dos huesos estaban perfectamente unidos podían funcionar. Porque usted sabe que si usted tiene de la mano dos huesos que están separados, que están rotos, no funcionan. Así que esa es la idea que Pablo le está diciendo ahí. Pero noten, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo había escuchado que esta gente estaba dividida y estaban en grupitos en la iglesia. Si usted se imagina, está la iglesia de Corinto. Uno decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas o yo soy de Cristo. Pablo había sido el fundador de la iglesia. Así que era natural que mucha gente dijera, no, yo me voy tras lo que dice Pablo. Pablo es mi predicador favorito. No, todo tiene que ser como Pablo lo decía. Porque Pablo fue el fundador. Había otros que pensaban o seguían a Apolo. ¿Alguien recuerda quién era Apolos? En el Nuevo Testamento, un colaborador de Pablo. En el libro de Hechos aparece él. Un gran elocuente. Era un hombre, Apolo, que era un gran estudioso, conocía las escrituras, no tenía todo el conocimiento del evangelio, así que cuando él llega y se une al grupo, lo tienen que corregir. Humildemente él recibe la corrección en el libro de Hechos y él va y predica en Corinto. Y la gente allí en Corinto quedó cautivada por su enseñanza. Así que había mucha gente que decía, no, yo no soy de Pablo, yo soy de Apolo, del que predica mejor que Pablo. Había otros que decían que yo soy de Cefas. ¿Sabes quién era Cefas? Y lo sabemos por la misma evidencia del Nuevo Testamento. Cefas era Pedro. Y Pedro, el mismo nombre para él. Pedro, es interesante que no tenemos certeza en el Nuevo Testamento. Busca un lugar donde diga que Pedro fue a Corinto. No lo dice. O sea, no sabemos. Es probablemente que no. Pero sí había gente que lo reconocía a él porque Pedro era reconocido ya en la época como el líder de los apóstoles. Así que esta gente quería ser más espiritual. Decía, no, nosotros no somos de Pablo, el que fundó la iglesia. Ni del mejor predicador. El mejor predicador era Apolo, ¿verdad? El más elocuente. Nosotros somos de Pedro. Pedro es el líder de los apóstoles. ¿Sabes qué? Hubo un cuarto grupo. El que quiso ser mucho más espiritual. Y aún reconociendo las divisiones, dijo, no, yo soy de Cristo. Pero noten que algunos comentaristas dicen, no es que esta gente simplemente estaban diciendo, no, nosotros somos los cristianos de verdad. Era como simplemente dividirnos en facciones, aceptando que hay unos de Pablo, unos de Pedro, unos de Apolo, y nosotros somos de Cristo. Pero noten la respuesta que le da Pablo allí, en el versículo 13. Qué importante esta respuesta, mi hermano. De hecho, de ese verso se puede sacar del verso 10 y de ese verso 13 todo el capítulo 12 que tenemos hoy. Porque noten esa pregunta. ¿Acaso está dividido Cristo? O sea, tenemos a Cristo
dividido en partes. El Cristo de los pentecostales, el Cristo de los bautistas, el Cristo de los presbiterianos y el Cristo de los discípulos. Un ejemplo. ¿Está dividido Cristo? ¿O es Cristo uno? ¿Está dividido Cristo en pedacitos? Y Pablo va de una forma más profunda y llega a decir, oye, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? Esas son palabras bien duras. Usted la ve ahí por encima. Pero son palabras bien duras. Porque ¿sabe qué le está diciendo Pablo? Oye, ¿por qué ustedes me están siguiendo a mí? ¿Por qué yo tengo un partido político a mi nombre? Un partido religioso. ¿Por qué si yo ni lo pedí? ¿Por qué si fui yo el que morí por ustedes? ¿No te lo que le está diciendo? Fui yo el que fui a la cruz. Y porque ustedes están siguiéndome a mí. Y dicen que están divididos y algunos son míos, algunos son de Pedro. Fui yo el que morí por ustedes. Fui yo, note que después dice, fui yo el que los bauticé. De hecho, él nombra 2 o 3 nada más que él bautizó. Como diciendo, ¿sabes? Que ni eso pueden decir. Porque a la gente le encanta espiritualizar las cosas. Y si tú fuiste bautizado por Pablo y el otro fue bautizado por Gallo, ¿quién es Gallo? Nadie lo conoce. Pero es un nombre que está ahí. Jorge se puede sentir más orgulloso de que él fue bautizado por Pablo. Mi hermano, a nosotros nos encanta idolatrar personas y cosas. Y ese es el corazón que Pablo está atacando aquí. Oye, no es lo mismo ser bautizado, o piensa usted, hay gente que piensa así. Yo fui bautizado por Billy Graham. Qué tremendo, es una bendición, qué bueno, en el sentido que conociste una figura como él, un gran predicador. Pero ¿qué diferencia tiene eso de ser bautizado por Juanito, el pastor de la montaña, que nadie conoce, más que los 5 personas que van a su iglesia? Ninguna. Pero entonces esta iglesia estaba dividida así, le encantaba espiritualizar eso. Estos son los que van a Israel. Hoy todavía pasa eso. Y se bautizan en el río Jordán. Escuche bien. ¿Sabes que yo me metería por la experiencia? No a bautizarme, no al rito. Me refiero a meterme al río. Yo voy a Israel, yo claro que me quiero meter al mar de Galilea si me dejan, y me meto al río Jordán. O sea, si uno pudiera por la experiencia, claro que sí, eso sería tremendo, como conocer toda esa geografía, todo lo que está pasando. Pero ¿por qué la gente viene y espiritualiza esto? Y sabes que hacen hasta excursiones, donde una de las cosas más altas, más importantes de la excursión es ven porque vas a ser bautizado en el río Jordán. Oye, si tú te convertiste en el avión, amén, que te bauticen en el río Jordán. Pero si tú eres un creyente bautizado, en relación bien con Dios, ¿qué tiene que ver eso allí? O sea, por venir acá, Jorge, te chavaste, Jorge. De tiempo no te cogía, Jorge. Por venir acá, Jorge, orgulloso a decir, hey, yo me bauticé en el río Jordán, yo estoy por encima de los demás. Porque yo me bauticé en el río Jordán, tú te bautizaste en la ponchera que tenemos allá. En la ponchera que trajeron los hermanos, ¿entiendes? O en la playa allí en Juanadía. ¿Dónde tú te bautizaste? Yo me bauticé en el río Jordán. Ah, exacto. En el bebedero de los animales. Ahí te bautizaste tú y yo me bauticé en el río Jordán. Esta gente decía lo mismo. Esta gente decía, yo me bauticé con Pablo. Así que yo soy más espiritual que tú. Porque Pablo me bautizó. Así que noten que estaban divididos aún por estas cosas, porque es la tendencia en nuestro corazón, y Pablo tiene que atacar esto, y Pablo tiene que decir, no, yo no morí por ustedes, qué bueno que yo no los bauticé ni a la mayoría de ustedes tienen que estar unidos. Noten el verso 10 otra vez, una misma mente, un mismo parecer, y hablar una misma cosa. Mi hermano, una misma mente, una misma parecer, y una misma boca, para que eso dé testimonio de que esta gente está unida. Porque en la iglesia o en la ciudad de Corinto, que era un caos, había mucha inmoralidad afuera en el pueblo. Una ciudad muy pagana. Cuando la gente empezara a ver el listado, Juan del pueblo, fulano y fulano, aquellos que eran los perversos, los pecadores del barrio allá, y de momento son los que ahora están en la iglesia. Y no solo eso, es más, los enemigos más grandes que habían en Corinto, y de momento se convierten y ahora están en la iglesia y son uno. Y no están divididos que si de Pablo, de Pedro, no, son uno en Cristo. Eso, mi hermano, iba a ser gran testimonio para la iglesia, o para el mundo, perdón, de que la iglesia estuviera unida. Eso iba a ser gran testimonio para el mundo. Recuerden que Jesucristo lo había dicho ya, lo hemos visto aquí, que el mundo conocerá
que somos sus discípulos si nos mantenemos unidos, si nos amamos unos a otros. Así que noten esta idea que se presenta ahí. Y si usted leyó el capítulo, se da cuenta de que desde la introducción, el autor comienza hablando de una de las ordenanzas del Señor que nos permite ver un reflejo de esa unidad. Y es la cena del Señor. Usted sabe que el Señor nos dejó dos ordenanzas. Uno es el bautismo y otro es la cena del Señor. Y noten algo interesante que ocurre aquí. En el bautismo, el uno se une a los muchos. Eso es lo que pasa en el bautismo. Hay uno que se está uniendo a la iglesia. O sea, como oficialmente está siendo miembro ahora de la iglesia, públicamente está declarando de que es parte de la iglesia. Eso es lo que hace el bautismo. El bautismo es esa identificación pública. Públicamente tú como uno solito estás diciendo, oye, yo públicamente estoy diciendo que pertenezco a los muchos. O sea, al cuerpo, a la iglesia. En la cena del Señor, ¿sabe qué pasa? Al revés. Los muchos se hacen ¿qué? Uno. Los muchos se juntan y dicen, aquí en la cena del Señor estamos todos unidos para reconocer y recordar juntos el sacrificio de nuestro Señor. Así que, en algo tan importante, donde se supone que estuviéramos unidos, ¿sabes qué pasaba en la iglesia de Corinto? Estaba tan dividida. Vamos a ir a 1 Corintios 11 y vea por un momento las divisiones que habían allí en relación a este tema de la cena del Señor. Sí, claro. Sí. En el bautismo es uno incorporándose en el cuerpo de Cristo, ¿no? En la iglesia de Cristo. Y en la Santa Cena es lo mismo pero invertido. Sí, en la Santa Cena, los muchos, todos juntos, todos, nos estamos uniendo como uno. Pero es paralela, las dos cosas son Sí, esas son las dos ordenanzas del Señor. En el bautismo, recuerde que tú te conviertes al Señor y el primer acto de obediencia que debes hacer pública, manifestación pública, es precisamente bautizarte. Esa es la evidencia. En el bautismo, mi hermano, el bautismo está importante. Hay un autor que dice, ¿sabes? Que cuando tú te bautizas, tú te pones la camisa, la jersey del equipo de Cristo. Como que tú te unes oficialmente. Por eso no tiene sentido un cristiano que no esté bautizado. Eso no tiene sentido. No es bíblico. Está en desobediencia. De hecho, alguien que afirme creer en el Señor y poner su fe en Jesús y diga, no, pero no me quiero bautizar, pero es que esa es la primera evidencia. Ustedes no recuerdan en Hechos capítulo 8, capítulo 9, Felipe y el etíope, se le predica el evangelio al etíope. De momento él mismo lo pide. Y él mismo dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le contesta, nada, si tú has creído en el Señor Jesucristo, vente, pues bautizado. Y él le dice, sí, yo creo. Y lo bautizó. Y en ese momento, en el bautismo, lo que públicamente se está haciendo, por eso igual, mi hermano, por eso el bautismo no se hace en un cuarto oscuro. En el sentido de tú, yo, o sea, el pastor y la persona. No, el bautismo es público, aunque sea dentro de la iglesia. Pero es público en el sentido me refiero a que hay gente. La congregación está ahí. Claro, público, hay testigos. Porque ese es el propósito del bautismo. Yo estoy en el bautismo públicamente afirmando que yo estoy ahora siendo parte, uniéndome, siendo parte de los muchos. Y en la cena del Señor, todos que somos tan diferentes, estamos diciendo, oye, nos estamos uniendo en esta cena del Señor, en este momento, para recordar juntos, recordar el sacrificio de nuestro Señor. Pero el problema es que esta gente en Corinto estaban tan divididos. Imagínate que si el capítulo 1, mi hermano, ya está hablando de la división, de los de Pedro, los de Pablo. Esta gente estaba bien dividida que en el momento de la cena del Señor, miren el problema que había. 1 Corintios 11. Para que tengan el contexto, normalmente la idea era tener una fiesta de amor, literalmente la llamaban así, donde estaban todos los hermanos allí, se reunían la iglesia y comían juntos. Hermanos, no solamente somos nosotros hoy los que nos gusta juntarnos a comer, la iglesia moderna. Esto literalmente usted lo ve ahí. Bueno, Jesús se pasaba comiendo con la gente, mi hermano. Vea los evangelios. Porque él sabía la parte de conexión que hay ahí, en la mesa, literalmente. De juntar una persona con otra. Sí.
Eso es bien importante en el discipulado, que hay veces que como que, yo no sé, no puedes tener tantas conversaciones intencionales en una Con un plato de mesa, comida. con un plato de comida, porque yo no sé si ustedes escuchan, pero es como si la gente cuando come como que baja, qué sé yo, las defensas, Sí. y como que se abre naturalmente, y es una, como que, por eso es tan importante invitar gente a nuestras casas, a la hospitalidad y eso. A un café. O con café, exacto. Miren, qué importante esto en la historia de la iglesia. Martín Lutero, uno de los personajes más importantes, él invitaba a los estudiantes de él a su casa. Y de esas conversaciones han salido libros. Sí, imagínense. Se llaman charlas de sobremesa. Las charlas que hacíamos en la mesa. ¿Ustedes se imaginan eso? Se debatía teología ahí, se hablaba, y de ahí salieron libros. Por todo lo que se hablaba en una mesa. Porque él tenía ese concepto, esa idea de lo importante que es esta reunión en la mesa. Así que en la iglesia de Corinto, esto existía ya. De hecho, era algo aún cultural, el compartir esa cena. El problema era que en esa cena se supone que compartíamos, tomábamos la cena del Señor y después nos podíamos quedar y comer otras cosas, ¿sabes? Compartir, tener un buen tiempo como iglesia. El problema es que estaban los ricos, los pobres, o sea, gente que tenía recursos, gente que no tenía recursos, los esclavos, los amos, todo ese tipo de gente que estaba en la iglesia de Corinto. Y miren el problema que había. Primera de Corintios, capítulo 11, y específicamente acompáñame a ver desde el verso 17. Escuche bien el problema que había en esta iglesia. Pero al anunciaros esto que sigue, no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones. Y noten ese comentario, que interesante, el próximo. Y en parte lo creo. O sea, yo lo creo porque desde el capítulo 1 he venido diciendo que ustedes están así divididos. Ustedes se reúnen y aún en esa reunión que se supone que se reúnen para compartir, están divididos. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues se reúnen vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré por esto? En esto no os alabo. Miren lo que estaba pasando allí. De hecho, el verso 21 es muy importante porque esta gente cuando se reunía a comer, se supone que se esperara el uno al otro, se supone que se cuidaran el uno al otro, y eso no es lo que estaban haciendo. Lo que ellos estaban haciendo es que cada uno empezaba a comer antes, los ricos, los que tenían más dinero, que tenían más recursos, empezaban a comer, dice incluso como unos se embriagaban bebiendo vino. Entonces no estaban interesados en el otro. Noten ahí, la cena del Señor se supone que es los muchos uniéndonos como uno. ¿Cuál era el problema? Verso 21. ¿Quién ve hay una pequeña frase, dos palabras juntas ahí? Si la cena del Señor, que era lo que se supone que estuvieran haciendo, era los muchos uniéndonos como uno. ¿Cuál era el problema del verso 21 de esta gente? Miren en la primera parte. Cada uno se adelanta a tomar esa próxima línea, su propia cena. O sea, no estaban pensando en que estamos juntos aquí para tomar la cena del Señor juntos como iglesia, no. Cada uno está pensando en quién. En lo suyo. Y mira luego, versículo 33, dice, así que hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa. ¿Tú sabes que esto es un regaño de Pablo? Aquí no vengan a querer comer y llenar o satisfacer tu hambre a costa de los que no tienen tanto de comer y sin esperarse cuando estamos en la cena del Señor. Si alguien tiene hambre, coma en su casa para que no se reúnan para juicio. Así que noten que aún en lo que era algo que se supone que los uniera, en una de las cosas que más nos iba a unir como iglesia, que era la cena del Señor, esta gente estaba dividida. Y por eso es que Pablo, una y otra vez, usted va a ver, y si quiere puede seguir leyendo el libro de Corintios y se dará cuenta que una y otra vez Pablo le está diciendo a esta gente, tienen que permanecer unidos. Ahora bien, ¿por qué es importante esta unidad? Estoy ya en la página 180 en adelante.
Y vamos a simplemente a mencionar algunas de las razones que nos menciona el autor aquí en el libro. Página 180 en adelante. ¿Por qué es importante esta unidad? Porque es un tema central en la Escritura. Bueno, número uno, porque es teológicamente crucial. El Señor dejó muy claro para nosotros que nos mantuviéramos unidos, porque eso daría testimonio de la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con otras palabras, mi hermano, la iglesia unida da testimonio incluso de la Trinidad. La iglesia unida está dando un testimonio de la unidad del Padre y el Hijo. De hecho, Cristo le dice a sus discípulos: sean uno ustedes, así como el Padre y yo somos uno. Alguien que pueda leer Efesios 4, versículos 4 al 6. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Sí. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios. Noten que se resalta esa idea de que Cristo viene a buscar a una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor. Una unidad, así es. Así que es la primera razón que presenta el autor. ¿Por qué es importante la unidad? Porque es teológicamente crucial. Porque el testimonio de Cristo, Cristo le dijo a su iglesia que eso daría testimonio frente a la gente de que Él y el Padre eran uno. En segundo lugar, porque es un testimonio poderoso. Esto lo dijimos ahorita. La gente, los de allá afuera, los que nos están mirando, van a ver cómo nosotros estamos unidos en Cristo. Y aunque hay tantas diferencias, nos une Jesús. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 3. Ese es el verso anterior que leyó nuestro hermano Luis. Efesios capítulo 4, versículo 3. ¿Alguien lo puede leer? La palabra solícito es forzado, esforzándote. Dice, tienes que esforzarte por esto. Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso: esfuérzate por mantener la unidad. Perdón, esfuérzate por mantener la unidad. Mi hermano, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo precisamente para eso? ¿Cómo yo estoy aportando? Tienes que preguntarte hoy, ¿cómo yo estoy aportando a la unidad de la iglesia? ¿Cómo nos estamos esforzando? Y cuando dice esfuérzate, es algo que no te sale natural. ¿Entiendes? O sea, no te sale natural a ti, por tu naturaleza individualista y la mía, el unirnos. Cuando dice esfuérzate, es que tienes que tú hacer el esfuerzo, tienes que intencionalmente moverte y promulgar o promover la unidad. Y tercera razón, está en la página 182, y es que hay un enemigo en común. Las primeras 4 oraciones, hasta la que empieza diciendo a medida que la sociedad. Vamos a ver. Y la última, la próxima que sé. Gracias. Mira lo que está ocurriendo aquí. El autor está diciendo que normalmente cuando la persecución venía, la iglesia estaba más unida. Cuando la iglesia no era perseguida, la iglesia entonces, como estaba en relativa paz, ¿sabe qué hacía? Empezamos a dividirnos. Y eso es tan real, porque piensen esto. Mientras haya situaciones como una persecución, ¿dónde nuestros esfuerzos van a estar puestos? Precisamente, ¿cómo juntos podemos salir de esto? ¿Cómo nos podemos proteger de esta situación? Pero a la vez que hay paz, que no hay problema, entonces yo empiezo a pensar en Ole o en Hugo. Algo que quizás yo no hacía cuando había persecución.
cuando había muchos problemas. Pero cuando está la calma, cuando no está la tormenta, en vez de yo concentrarme en el Señor, entonces normalmente él dice, oye, ¿sabes que muchas veces los problemas se dan ahí? En la iglesia a través de su historia. Y de hecho, ¿sabes que eso es tan real? Porque piensa por un momento cómo nosotros tendemos a unirnos en la adversidad. Miren, yo no he visto un testimonio de estar tan unidos, estoy hablando como pueblo, como país, como el huracán María. Piensa en eso. ¿Cómo la gente se unió en el huracán María? Por una adversidad. Vecinos que ni sabían que eran vecinos aparecieron. Y se conocieron. Y se hablaron. Y cogieron un machete y el otro cogió el machete y limpiaron la calle. ¿Eso lo hubieran hecho en La Paz? No. Es más, ¿por qué nunca lo hicieron? ¿Por qué nunca dijeron, oye vecino, vente, vamos a limpiar el patio juntos? No, pero lo hicieron entonces, ¿dónde? En tiempos de adversidad. Así que no tengan esta idea de que los tiempos de adversidad nos unen. Es algo real. De hecho, nos unieron como pueblo. Todavía en el carro de mi suegro hay una banderita de Puerto Rico. Que claro, siempre uno anda con una banderita de Puerto Rico, pero usted sabe de dónde viene eso. De ese momento, usted quizás lo hizo, donde o en la casa o en el carro se puso una banderita de Puerto Rico. En un momento dado, después de una huracán María, eso era como una señal junto de pueblo del Puerto Rico que se levanta. Hasta esa frase se usó. Noten que era adversidad llevó a la unidad. Me recordaba, eso es lo que usted estaba diciendo. O sea, cuando yo leía esto, yo me transportaba en eso y me transportaba un poco más allá, ampliaba más mi visión. ¿Ah? Y yo decía, Tiache, si viniera la persecución y si Cristo viniera hoy, ¿verdad? Ahí es que todas las iglesias y todos con Cristo nos vamos a unir para la obra de Cristo. En ese momento, todas las iglesias. Oh, ya te entiendo, sí. Ahí es que nos vamos a unir. Sí, Sí. Porque no todas las iglesias que creemos en Jesucristo, porque iglesia, Claro, la iglesia de Jesucristo. claro, sí, sí. Así que noten algo. En medio de la persecución va a pasar eso. En medio de los tiempos difíciles, la iglesia entonces se va a unir. De hecho, noten cuándo más la iglesia se une. Cuando hay situaciones como, por ejemplo, cuando pasó lo de hace unos años, lo de la perspectiva de género, cuando surgió originalmente lo de la perspectiva de género. ¿Sabes qué? Se unieron grupos que no se hablaban antes y que los dos son cristianos. Es importante señalar eso. O sea, grupos cristianos, pero que por alguna razón estaban divididos, porque ustedes eran verdes y nosotros amarillos. Y no nos hablábamos. Cristianos. Y de momento los viste allí en una marcha, unidos. Y noten que adversidad nos unió. O sea, el tener una situación tan difícil nos llevó a decir, oye, tenemos que dejar a un lado estas diferencias que son menores para estar unidos. Así que noten la importancia de nosotros reconocer eso. Así que el autor continúa diciendo aquí en esta página 180 a la 182, que es importante la unidad, porque esto es lógicamente crucial, porque es un testimonio poderoso, como decíamos ahorita, para un mundo que está mirando, y porque hay un enemigo en común. Y la iglesia tiene que estar entonces unida mientras enfrenta a ese enemigo en común. Bien, en segundo lugar, miren conmigo, y aquí tenemos pocos minutos, así que solamente la vamos a introducir, pero miren conmigo este tema del desafío y los límites de la unidad. Aquí es que nos hacemos la pregunta, oye pastor, pero ¿hasta qué punto yo entonces puedo decir que estoy unido? Y tiene que ver con lo que presentó Sonia hace unos minutos. ¿Hasta qué punto yo estoy unido, un ejemplo, con un presbiteriano versus un testigo de Jehová? Si usted ya cogió aquí las clases, yo espero que sí, de religiones del mundo y sectas, ya usted sabe que el testigo de Jehová, aunque se identifica a sí mismo como una iglesia cristiana, no lo es. De hecho, han perdido el testimonio, incluso grupos que antes eran identificados como iglesias cristianas. Hay grupos que han perdido, por convertirse en grupos liberales, han perdido ese testimonio y el reconocimiento de ser reconocidos como una iglesia. Usted sabe que la denominación metodista, la denominación como denominación, hace unas pocas semanas, como denominación, afirmaron todo lo que tiene que ver con la homosexualidad. Ya, eso fue hace 2 semanas atrás. Ellos como denominación, incluso la de Puerto Rico. La situación es que muchas de las iglesias metodistas que han querido ser fieles, ¿sabes qué tuvieron que hacer?
desafiliarse y ser iglesia independiente. Entonces, por ahí, hoy, si tú conoces una iglesia metodista, tienes que hacerte esa pregunta hoy. Si es de la iglesia que pertenece a la denominación y no hizo nada cuando eso se hizo, ¿usted sabe qué? No es una iglesia eso, porque no está haciendo un testimonio público de Cristo. De hecho, está viviendo en contra de Cristo públicamente. Así que eso no es un grupo que yo puedo considerar una iglesia. Ahora bien, por ejemplo, si es un grupo, una iglesia metodista, pero una iglesia que usted conoce, usted sabe que no, esta fue de las que se mantuvo fiel, porque se separaron incluso de su concilio y dijeron, no, nosotros vamos, y conozco mucho a mi hermano, que dijeron, nosotros vamos a mantenernos fiel a la palabra, y se separaron. Son independientes. Pues ese sí, usted puede identificarlo como un grupo que es la iglesia, aunque mi hermano, los metodistas y nosotros, bautistas, por ejemplo, tenemos mucha diferencia. Claro. Y no, igual que nosotros con los presbiterianos, tenemos mucha diferencia. Igual, nos une Cristo. Y así usted puede identificar todos estos grupos, pero entonces la pregunta es un desafío. ¿Y hasta qué punto? Los límites entonces de la unidad. Y aquí el autor presenta lo que yo les decía ahorita, miren la página 183, es la última oración. Dice, dedica tiempo a seguir a los cristianos en Twitter o ver los comentarios en Facebook, en artículos teológicos, y verás cuán dividida está la iglesia. Y qué tan lejos estamos de que todos sepan que somos discípulos de Cristo, porque nos amamos unos a otros. Así que, ¿cómo nosotros buscamos esa unidad? Vaya a la página 184 porque el autor nos los presenta. ¿Cómo nosotros buscamos esa unidad? Miren esa última sección que dice, la unidad no implica uniformidad. Estoy en la tercera oración. Dice, la unidad no requiere un 100% de acuerdo en todo. Los cristianos pueden estar en desacuerdo teológico y aún ser hermanos en Cristo, unidos en su amor y gracia por el poder del Espíritu. Podemos tener puntos de vista políticos diametralmente opuestos y sin embargo tomar juntos la cena del Señor. Podemos estar hombro a hombro en la misión. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Cuáles son los puntos cruciales, mi hermano? Para eso usted tiene que definir, y lo hemos hablado en la iglesia muchas veces, que hay doctrina primaria, secundaria y terciaria. Y usted eso lo podría por ahí seguir. Eso lo promovió hace unos años un teólogo, se llama Albert Muller, y él le llamó eso el triage teológico. Cuando usted va al hospital, usted sabe que hay emergencia y hay emergencia. O sea, hay unas que son de primer nivel, hay otras que son de segundo nivel y hay otras que pueden esperar cuando usted va a una emergencia. Él dice, eso pasa con las doctrinas. Y usted tiene que decir, doctrina primaria, estas son las que todos tenemos que estar unidos para ser identificados como iglesia. ¿Cuál es doctrina primaria? Un ejemplo de doctrina primaria. Piensa usted, una doctrina que usted dice, ¿sabe qué? Si esta persona no cree esto, pues no es cristiano. ¿Cuál sería una doctrina cristiana? Dios trino, claro. La Trinidad y el reconocer a Jesús como el único camino a la salvación. ¿Sí? ¿Qué más? De María. ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque al yo no creer eso, yo estoy negando que Cristo es quien dijo ser, el Salvador que dijo ser. La palabra de Dios, la inspiración de la palabra de Dios, es decir, que esto no es un libro más, que esta es la palabra de Dios, que esto es inspirado por Dios. ¿Sí? La fe. Eso como que la resume, ¿sí? Sí, porque Eso hace como un resumen de la salvación, solo a través de la fe en Cristo y solo a través de la gracia, claro que sí. Todo esto son doctrinas que para nosotros deben ser primarias y deben ser literalmente el filtro para identificar una iglesia. Deben ser el filtro para, claro, de esa doctrina para yo decir, oye, esto es una iglesia o esto es una secta o esto es otra cosa. Ahora bien, doctrina secundaria. Hay, por ejemplo, algunos autores, y ahí hay mucho debate, pero hay algunos autores que dicen que una doctrina secundaria, por ejemplo, puede ser el bautismo de niños. Entonces, para yo tener esa doctrina secundaria, el bautismo de niños, ahí es que entonces se empiezan a dividir los grupos. Por ejemplo, y tienen los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, los congregacionalistas y muchos otros grupos que tienen diversas opiniones sobre este tema. No es una doctrina primaria, así que yo no le digo al presbiteriano que es un hereje, ni él me lo dice a mí. Somos hermanos en Cristo, aunque tenemos esa división. Una doctrina terciaria, ¿usted sabe cuál sería? La escatología. Esta doctrina o este tema es el que habla de las cosas del futuro. De si Cristo viene primero y busca a su iglesia,
y después viene la gran tribulación, o si, ¿cuál es el orden? Hay mucho debate sobre eso. O si viene la gran tribulación y después los cristianos van a estar en la gran tribulación o no van a estar. ¿Sabe qué? Hay debate sobre eso, pero no tengo una doctrina terciaria. Se supone entonces que en una misma iglesia, en un mismo cuerpo, podamos diferir con amor en ese tema. Y decir, ¿sabes qué, Rose? Yo creo que bíblicamente yo tengo esta convicción en este momento. ¿Qué tú piensas? No, que ella piensa otra cosa en este momento. Estamos estudiando, claro, y estamos estudiando junto a este tema. Y yo por eso, porque ella tengo una diferencia de opinión a la mía, una diferente opinión, yo no digo que ella no es cristiana. Sí. Estaba asistiendo a un grupo de muchachos ¿Oh, sí? evangélicas. ¿Sí? Esta fue una clienta que yo conocí, es evangélica, ella me habló de ese grupo de mujeres que abren la palabra, y yo dije, pues mira, yo voy a ir. Y yo fui, estuve escuchando todo. Obviamente, ellas tienen una doctrina diferente a la mía, pero Claro. no quiere decir que yo me voy a afiliar a su doctrina. Claro. Porque obviamente ellas leen la palabra, somos hermanos en Cristo, y estando ahí en ese grupo, Dios como que me reveló, ¿verdad?, el Espíritu Santo, y me dijo, esto es lo que se va a vivir cuando Cristo nos venga a buscar. O sea, y era tan hermoso, y es tan hermoso porque hasta ahora yo puedo ver que cada una tiene su diferencia, pero nos podemos amar y nos podemos hasta edificar de alguna Sí. manera, porque la experiencia de cada una aporta a la vida de una. Sí. Y nos amamos. O sea, es algo especial. Claro. Están unidos en doctrinas primarias. En doctrinas primarias yo puedo reconocer que esto es un hermano mío. Claro, si es de la iglesia pentecostal, presbiteriana o tal, yo identifico que esta persona es un hermano mío porque cree estas doctrinas primarias. Podemos tener diferencia en las doctrinas secundarias. De hecho, eso es lo que nos divide. En decir, somos presbiterianos, somos bautistas, somos pentecostales o así. Y aún más diferencia pudiéramos tener en doctrinas terciarias, pero en ese caso no tenemos que nosotros separarnos y decir, tú no eres un cristiano. De hecho, hay que tener mucho cuidado con la palabra hereje. Esa palabra hay que cogerla con pinza y usted usarla cuando verdaderamente sea un hereje. O sea, cuando alguien que niega esto, usted dígale, o usted reconózcalo como una persona hereje. Cuando alguien niegue esta primera sección, alguien que no crea en la virginidad de Cristo es una herejía. En la virginidad de María, perdón, es una herejía. En la inspiración de la palabra, eso es una herejía. En que solamente hay un camino y alguien diga, no, hay muchos caminos. Eso es una herejía. O sea, un camino a salvación. Así que, pero no podemos estar utilizando ese apellido o ese nombre. Hugo Mecambal era un hereje. Jorge, no me gusta esa camisa, era un hereje. Claro. Pero tenemos que cuidar porque esa palabra, mi hermano, implica algo muy fuerte. ¿No sabes? Estamos diciendo que esa persona no es un cristiano verdadero. No estamos afirmando como un cristiano verdadero. Así que, muy importante. De hecho, C.S. Lewis, aquí el autor utilizó, si usted leyó, el autor utilizó como esa ilustración, y con esto ya termino hoy, donde él decía, imagínate como una casa grande con muchos cuartos. Y él decía, esa casa grande es el cristianismo. Ahí estamos todos, los que tenemos estas doctrinas primarias, todos los que creemos estas doctrinas esenciales, todos estamos ahí. Pero, todos estamos ahí, pero hay diferentes cuartos, donde se han reunido aquellos que tienen ciertas convicciones. Por ejemplo, los presbiterianos están en este cuarto, los bautistas están en ese cuarto, los tales están en ese cuarto. Es como una imagen para tratar de entender que al final están en la misma casa, que están unidos. Lo único que nos estamos como que juntando, porque tú y yo tenemos como unas convicciones específicas, por ejemplo, de por qué no bautizamos niños, un ejemplo. Nosotros tenemos una convicción de que creemos en bautizar creyentes. Eso es un distintivo bautista. Pues creemos en bautizar a un creyente porque eso lo vemos en la Biblia. Así que nosotros nos unimos. Pero hay otros grupos que se han unido porque tienen una convicción y creen que se bautizan a los niños. Y esa convicción los llevó a unirse ellos en otro grupito. Noten que así es tú y yo tratar de entenderlo de cómo funciona aquí en la tierra. Pero piensa que eso es una analogía que no va a funcionar para la imagen del cielo. Porque obviamente en el cielo nosotros estaremos todos juntos. Y yo estaré con mi hermano aquí, mi hermano allá. Todos los que estén aquí, mi hermano. Como una iglesia verdadera que afirme las doctrinas primarias. Todos los que hayan creído en Cristo como único camino de salvación. Todos los que hayan creído en la palabra de Dios. Todas las doctrinas que usted identifique como doctrina primaria.
ese es alguien que usted le puede llamar hermano y que usted tiene que hacer todo lo posible, mi hermano, por considerarlo un hermano, amarlo y buscar que cada vez más ese mundo que nos está viendo allá afuera, que nos ve separados, no solamente nos ve separados por grupitos así como los presbiterianos, los bautistas, sino que nos ve separados aún dentro de las iglesias. De hecho, usted no sabe que esa es una de las críticas más grandes que se hacen contra el cristianismo. Oye, pero esa gente está muy dividido. Oye, pero ¿quién tiene la verdad? Yo he escuchado esa crítica evangelizando. Pero ¿quién tiene la verdad? Hay tanta división. Es más, aún dentro de la misma iglesia, eso está lleno de gente divisiva ahí. Es una crítica que constantemente el mundo hace a nosotros. Hermanos, vamos a unirnos, mantenernos unidos, recordando lo que hablamos en esta clase desde el primer día que se tocó este tema. Nos diferencia muchas cosas, pero al final nos une una, que es la más importante. Nos une Cristo. Y aunque seamos diferentes en todas las demás, esa es la más que importa y la que tenemos que resaltar. Es la unidad que tenemos en Cristo. Así que la semana que viene continuaremos con nuestro próximo capítulo, que es el capítulo titulado Compromiso Incómodo. Es la página 189, capítulo 13. Sí. Ajá. Ajá. Que realmente Dios no haya sido el lugar, o sea, eso de los recelos como que no. ¿De qué? Recelos. Oh, sí, ya te entiendo, sí. Sí. Como que hasta ahí lo Ese, demás, claro. o Sí. sea, Ese es el llamado que nos hace primero la Biblia, primeramente mantenernos unidos, pero también es el llamado que nos hace el libro, ¿verdad? Que hemos estado estudiando, de mantenernos unidos en Cristo. Mi hermano, hay un libro que quiero enseñarle antes de terminar. Esto ya es un anuncio, ya se terminó la clase. Esto tiene que ver con la predicación de Primera de Pedro que vamos a comenzar pronto. Es un libro que algunos me han preguntado. El libro se titula Primera de Pedro para ti. Literalmente se llama así. Del autor Juan Sánchez. Ahorita quizás salga por ahí, si no lo pueden ver al final. Pero se titula así, Primera de Pedro para ti. Juan Sánchez. Y mi hermano, si usted desea aprender más, unirse como iglesia a estudiar ese libro que estaremos estudiando, un buen libro que yo le invito a que usted pueda considerar para estudiar y le va a ayudar a usted en su estudio personal. No es que yo voy a estar directamente haciendo referencias a él, no es una clase que vamos a tomar, sino es un recurso que yo quiero que usted tenga, si usted quiere tomarlo, para que siga en su casa estudiando este libro o esta carta de Primera de Pedro. Así que algunos me habían preguntado y ese es el libro que ya yo he estado leyendo mientras me preparo para estudiar esa carta que estaremos predicando ya pronto de Primera de Pedro. Mi hermano, le va a tomar 16 minutos leerla. Aproximadamente, dice la estadística. Ese mismo. La estadística dice que te toma 16 minutos leer la carta de Pedro. Así que tienes tiempo ahí. Saca esos 16 minutos para leerla de un todo, completa, para que puedas entender el mensaje. Mi recomendación última, para que Hugo pase aquí a la oración, a dirigirnos a la oración final. Piense por un momento, mi hermano, que este domingo próximo terminamos Miqueas. Y terminando Miqueas, un buen ejercicio que usted pueda hacer es leer el libro completo. Para terminar con el versículo 20, que es el que vamos a terminar este domingo. Le va a tomar 20 minutos aproximadamente, según la misma estadística, el leerlo. Así que si usted de aquí al domingo, usted tiene 20 minutos. Lea el libro de Miqueas. Saca un tiempo para leerlo completo de tapa a tapa, ya a la luz de todo lo que ha aprendido los domingos aquí. Y prepárese entonces para esa última parte y lo que Dios nos va a enseñar acerca de ese Dios que cumple sus promesas. Así que damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar y nuestro hermano Hugo nos sigue dirigiendo. Padre, gracias por esta enseñanza, por este tiempo. Ayúdanos hoy, Señor, a permanecer unidos en ti, Señor, como tú nos dices en tu palabra, como nos has animado a través de esta enseñanza esta noche. Ayúdanos a recordar que en ti somos uno, una fe, un bautismo, un espíritu, Señor. Ayúdanos a no ser como esa iglesia de Corinto. Guárdanos, Señor, de caer en esas divisiones y recordar que tenemos que estar juntos en ti, Señor, para que el mundo que nos está viendo pueda ver esa unidad, Señor, pueda dar testimonio de que tú estás trabajando en nosotros y de que nosotros nos amamos unos a otros y humildemente, Señor, estamos creciendo juntos. Gracias por esta enseñanza y por este tiempo. En tu nombre te lo pedimos todo, Jesús. Amén.